Barra de Opinión presenta. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Entre Tres. Hoy no tenemos suspirantes a la presidencia, sino tenemos un tema mucho más complicado y serio, que es qué está pasando en materia de fortalezas estatales, de capacidades estatales, dónde hemos sido capaces de enfrentar un poco mejor el problema del crimen organizado y dónde no. Las últimas noticias son aterradoras. Veracruz, que parecía un estado razonablemente seguro, ha sufrido un deterioro muy rápido en términos del indicador que se utiliza, que es cuántos asesinatos vinculados al crimen organizado, y ha terminado con una intervención de las fuerzas federales la semana pasada. Algo similar ha pasado en Guerrero, aunque con más tiempo, o sea, el deterioro ha durado más tiempo, pero el Estado ha sido incapaz de enfrentar el problema de la violencia y ha tenido que recurrir a las fuerzas federales. ¿Es realmente la respuesta correcta la intervención de las fuerzas federales? Nos habla de que de un Estado incapaz a nivel de sus entidades de enfrentar estos problemas, pero ¿por qué hay estados donde no tenemos este tipo de dilemas? Incluso Baja California, conoce muy bien uno de nuestros invitados, que parecía un estado sin solución, ha sido capaz de remontar bastante bien la crisis de seguridad que teníamos antes. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen las entidades? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno federal? Hay zonas del país donde para fines prácticos hoy no hay Estado. Y para discutir esto tenemos a dos expertos en el tema, a Edna Jaime, quien ha escrito mucho recientemente de lo mismo. Edna, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes esta noche. Y el segundo es Sergio Sarmiento, quien ha escrito también de esto y además ha tenido algunas reflexiones muy interesantes respecto a las causas del mismo problema. No sé por dónde empezar, a mí me parece que el tema más dramático es otra vez el gobierno federal teniendo que entrar por invitación del Estado a tratar de resolver un problema. Lo primero habría que decir es cuáles eran las historias, la narrativa de lo que el gobierno federal manejó como oficial, qué ocurrió y qué no ocurrió. La primera versión era que íbamos a pasar por un incremento brutal en el número de crímenes y que después iba a haber como un declive muy severo, y esto según las cifras, y México Evalúa acaba de publicar un material muy interesante al respecto, no se confirma. No es cierto que haya un declive en las cifras. De hecho, hace un par de días viene un periódico de circulación nacional, Reforma, anunciándonos que el ejecutómetro llegó a 10,000 muertos en 9 meses. Entonces, no vamos para abajo. Segundo punto, la teoría de las cucarachas famosa, esta cuestión de que estaban en Baja California, pero como les pegamos en Baja California, entonces se habían ido bajando, o estaban en Tamaulipas, entonces bajaron a Veracruz. Cuando uno ve la incidencia de homicidios dolosos, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, pues sigue siendo más o menos la misma, o en Chihuahua, que la que ahora tenemos en Veracruz o la que ahora tenemos en Guerrero. Es decir, no hay un corrimiento en descenso, no solo geográfico, sino en descenso numérico, sino que seguimos conservando entidades con altos niveles de incidencias delictivas. Y la tercera cuestión, que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa, es que nos pasamos de delitos federales a delitos locales, con un incremento brutal en algunos de ellos, como por ejemplo secuestro, que se incrementó en 83% en el 2010. Robo de autos. Entonces, ahí, digamos, hay dilemas que tenemos que enfrentar, tanto federales como estatales. Yo les pondría un matiz. Sí hay entidades que han mejorado. Sin duda. Y Baja California es un dato interesante. Ha caído en 75% el número de homicidios en Baja California, depende de la cifra, pero de que Baja California hoy es distinto, es distinto. Ahora, ¿cuál es la razón? Hay que verla. Y lo que yo encuentro en Baja California, hablando con los baja californianos, es muy sencillo. Había una guerra entre dos bandas, la de los Arellano Félix y la del Chapo Guzmán, y en parte porque ganó la guerra el Chapo Guzmán y en parte porque el ejército y las policías fueron muy eficaces contra los Arellano Félix, y ya cayó derrotada una banda. Y una vez que cae derrotada la banda, pues se baja la guerra, punto. Y la pregunta es, ¿qué queda? ¿No? Eso. Me parece que el caso de Baja California puede ser pues un caso, no sé si llamarlo de éxito, porque Baja California sigue teniendo indicadores
muy Preocupante, graves, sí. ¿no? Pero de que han bajado Los homicidios. los homicidios, los Sí. secuestros, los delitos que más lastiman a la sociedad, eso es indudable. La gente tiene más confianza en sus instituciones, que es notable. La gente está regresando a Tijuana, la que la había abandonado. Hay indicadores. Hay turismo ya en Hay Tijuana, turismo. cosa que no había hace Ahora, 2 años. la pregunta es muy claro que hubo una participación del ejército y se logró una coordinación muy eficaz, ¿no? Municipio, Estado, Federación y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tenían el control de la seguridad de la ciudad. Ahora, ¿cómo poder trascender ese punto? O sea, ¿cómo pueden las fuerzas federales, Ejército, Policía Federal, traspasar a fuerzas civiles y de la localidad la seguridad? A mí me parece que ese tránsito es clave para Tijuana y para Baja California en general, y si logran hacerlo vamos a tener un modelo que a lo mejor puede ser emulable. A tu juicio, todavía veremos esta transferencia de la estafeta, todavía no se ha soltado ese control que es, a fin de cuentas, la prueba básica, que esté ya en control de las autoridades responsables, policíacas, de justicia, de procuración de justicia, capaces de asegurar la seguridad y la tranquilidad del Estado. Y esa estafeta todavía Yo creo que no se transfiere. está en proceso, pero también hay indicadores de su sistema de justicia penal que indican que han estado trabajando para fortalecerlo, ¿no? Sus ministerios públicos, la propia policía estatal, la propia policía municipal. Entonces, si se logra ese tránsito y si hay fortalecimiento institucional y si el fortalecimiento institucional se traduce en la contención de los delitos violentos y de las bandas violentas y del crimen violento, yo creo que estaríamos hablando de un caso importante Ahora, Sergio en nuestro mapa, ¿no? Sergio ha dicho una cosa adicional que yo tengo ahí algunas dudas, que es la variable clave, y así empezaste con tu explicación, es que una de las dos grupos ganó. Así es. Pero esta es un poco la versión original del gobierno, que el crimen es resultado de que se están matando los malos y en algún momento se van a dejar de matar los malos. Lo que es preocupante en muchas zonas es que los malos ya tienen un abanico de negocios mucho más amplio. Y el caso claro era Michoacán. En Michoacán dominaba una banda criminal llamada la Familia Michoacán. Cuando entran las fuerzas federales, entran a petición del gobernador, porque hay una violencia no entre grupos, aunque siempre hay la presión de los externos que quieren entrar, sino al interior de la población. Creo que tenemos una evolución, una triste evolución en el crimen organizado, y hay una serie de grupos que no se contentan con pasar la droga. Si tienen el recurso de la violencia, quieren dedicarse a otros negocios. La piratería, la extorsión, el secuestro, son los dueños del territorio y actúan como tal. Y eso es lo que vuelve, yo creo que el problema mucho más complicado, porque no se resuelve simplemente diciendo, démosle la llave del problema a uno de los grupos. No, para nada, sí. Sí, ahí me parece que el peligro que sugieres es esta amenaza de constituir en enclaves regionales, digamos, mafias hegemónicas, en donde quizá pueden tranquilizar en algún sentido la plaza, en tanto que no hay esta violencia tan sangrienta, pero que a fin de cuentas tienen extorsionada a la sociedad, que tienen a los negocios intimidados para el pago de los derechos de piso, en donde sigue habiendo el uso selectivo de la violencia, y que sigue siendo un poco lo que planteabas al principio, pues evidencia de un Estado que fracasa en su imperativo de establecer la ley pareja para todos. Ahora, también ahí hay un problema de nuevo de narrativa. La narrativa del gobierno federal lo que dice es, al fin y al cabo hemos doblegado a las grandes bandas. Lo cual, bueno, podría ser discutible, pero es cierto que ha habido golpes muy importantes. Pero en sustitución de esas grandes bandas, lo que tenemos ahora son organizaciones locales múltiples. O sea, el estudio de Eduardo Guerrero sobre la multiplicación de las bandas nos habla de que en 2007 había 11 entre cárteles y organizaciones locales, y hoy estamos en 121. 121 que, como dice Carlos, han transitado a otro tipo de delitos que, aunque menos rentables, como pueden ser el secuestro, la extorsión, etcétera, pues siguen siendo rentables porque el Estado es incapaz. Y esa es la pregunta central del bloque, ¿no? Pero la pregunta, Federico, es que dentro de los 11 que describe Eduardo Guerrero,
había unos que ya se dedicaban a otros delitos. Es decir, las bandas criminales mutaron. El viejo crimen organizado que estaba solo en el negocio, como se dice ahora, el trasiego de drogas, que no sé cuándo se inventó esa palabra, pues se inventó en algún momento de los últimos años, se dedicaban a eso. Hoy muchas de ellas se dedican a otras cosas, porque parecería que es un equilibrio no estable. Si un grupo de crimen organizado controla una entidad y ha rebasado a las instituciones estatales, pues al rato la quiere suplantar. Y esa es la parte de la visión del gobierno, de la narrativa del gobierno, por usar tu palabra, que creo que no hay que tirarla tan rápido a la basura. Es decir, sí había en partes del país donde ya no había Estado. Y de hecho son los gobernadores los que piden, entren a rescatarme. No había Estado en el sentido de que la última palabra la tenía en muchos ámbitos el crimen organizado. Yo no dije que no fuera real el argumento que esgrime el gobierno federal, en el sentido de que se había perdido el control en ciertas zonas. Lo que me parece interesante es que digamos, en el ejemplo de Baja California, pasamos de la hegemonía de un grupo a la división entre dos grupos, la guerra brutal, a la posible hegemonía de otro grupo, o del mismo, no lo sé, y eso ha pacificado, pues resulta que no es tesis para el resto de la República, porque en el resto de la República lo que tienes es la multiplicación brutal de organizaciones locales. Podemos hacer teorías ad infinitum, pero aquí hay un punto muy claro. Arrancamos en los años 80 con un solo gran cártel, el cártel de Guadalajara, y era un solo grupo fundamental con unos cuantos líderes perfectamente reconocibles. Se les derrotó a propósito porque estaba Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero, estaba el Güero Palma. Ellos controlaban de alguna forma todo el narcotráfico de nuestro país y su negocio era el narcotráfico. ¿Qué pasó en los años 80? Bueno, que a todos se les metió a la cárcel, se les mató o desaparecieron de una forma u otra y empezamos a ver la multiplicación. Sale el Chapo Guzmán, empieza a pelear por el territorio de Sinaloa y de Baja California con los Arellano Félix, sale el cártel del Golfo, sale el cártel de Juárez y en un principio pues el cártel de Guadalajara se multiplica en 4. Y después vienen los golpes a estos y después tenemos 11. Y después vienen los golpes y después tenemos 180. Ahora bien, los cárteles o las bandas, porque nunca son cárteles estrictamente hablando, pues son como cualquier negocio. Contratan gente, despiden gente, pero perdón Carlos o Federico o Jesús, si yo los contrato de sicarios y después los despido, que además es lo más común en ese negocio, porque no crean que se aplica mucho la legislación laboral en nuestro país, una vez que los despido, no se van a ir de guardias a un negocio para ganar 2 veces el sueldo mínimo, ni se van a ir a trabajar a una maquiladora. Entonces se van a dedicar al secuestro, se van a dedicar al robo de autos y van a buscar pues ahora sí que lo que les dé el mercado en un momento determinado, donde tengan menos riesgo de ser detenidos o muertos y donde pues puedan obtener mayor cantidad de dinero. No, yo creo que parte de la narrativa, complementando lo que decía Federico y Carlos, era teníamos unos grupos que realmente desafiaban al Estado mexicano por su tamaño, por sus alcances. Entonces la lógica era pues fragmentarlos para debilitarlos. Ahora, eso ha traído una violencia estrepitosa. Ha multiplicado la violencia. Eso es un hecho. Una escalada de violencia que me parece esta sociedad no puede aguantar por mucho tiempo más. Pero que sigue siendo un desafío quizá más complicado de encarar. Absolutamente, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es más complicado este negocio que digamos que tiene una baraja de servicios delictivos que proveer, es mucho más complicado, porque me parece además que se va imbricando socialmente de manera mucho más compleja, que se va metiendo en la cultura de los negocios, que empiezan a asumir lamentablemente que ese es, bueno, pues a lo mejor otro impuesto que hay que pagar para sostener un restaurante y porque cambian las dinámicas locales por completo. Es decir, si hay un trastocamiento, yo creo que mucho más profundo del que se imaginaba en esta perspectiva. El daño es muy severo y muy profundo. Y veamos algunas ciudades del país donde la gente ha migrado, se ha desplazado, donde los muertos y los huérfanos y las viudas se cuentan de decenas. Es impresionante. El daño es profundísimo. El daño es profundísimo. No se calculó, había otras maneras de confrontar el problema. ¿Cómo cuáles? No, lo pongo en términos de pregunta, Carlos, porque ciertamente el Estado mexicano, el gobierno federal interviene a petición de los gobernadores.
lo hace en Michoacán y lo hace en Chihuahua. Es que esto es una verdadera tragedia, pero en el sentido de una tragedia griega. Todos sabemos lo que va a pasar, todos sabemos que si tomamos ciertas decisiones vamos a provocar ciertas consecuencias. Pero como en la tragedia griega, bueno, no hay forma de evitar que Edipo mate a su padre Pero y que es distinto, termine. porque no se sabía. Fue una sorpresa para todos, fue una sorpresa para la autoridad, para los críticos de la estrategia de la autoridad. ¿Cuántas veces no oímos que parecía que ya estaba tocando lo que decías tú, digamos, estábamos llegando al techo, iba a empezar a caer y los números se validan 15 días y luego resulta que no, que sigue aumentando la violencia? No tenemos una explicación por qué Ciudad Juárez se deterioró tanto. Pero sí, es decir, no es una tragedia en el sentido que no tenía que pasar esto. Es decir, no teníamos, no, yo creo que no teníamos ¿Qué por qué pudimos estar... haber hecho? Es la pregunta de la Carlos. pregunta, es la vigente, pregunta ¿no? Me parece que hay ¿Qué pudimos hay haber hecho de opciones diferente? Yo creo que, digamos, al momento donde el presidente Calderón entra al poder, que sería, podríamos haber construido un Estado fuerte hace 50 años, pero no lo construimos. Con lo que tenía el presidente Calderón, a la llamada de auxilio del gobernador Lázaro Cárdenas, No tenía opción. me parece que no tenía opción. No, ahí sí creo que pero tiene no es, razón. en donde estoy en desacuerdo contigo es que no veíamos venir esto. Parecía que era una solución, y si ves los datos de Eduardo Guerrero, al principio mejora y luego ¡pum!, se vuelve a salir del control. ¿Por qué? Porque echamos a andar una dinámica aún más complicada, pero en la que estábamos no era sostenible. Ya eran grupos con una capacidad de dañar a la sociedad gigantesca y que tenían acorralado al gobernador. No podía salir del Palacio de Gobierno. Y un Estado profundamente débil. O sea, yo creo que el tamaño de la reacción o de este efecto no anticipado tiene que ver con la debilidad del Estado. O sea, hay estados de la República, entidades, municipios donde no existe la fuerza policial, Mira, donde no hay Estado. El hubiera es muy sencillo, estoy de acuerdo, Carlos, pero de lo que sí no hay duda es que si tú desmantelas un cártel fuerte que más o menos tiene control sobre un territorio, te surgen 4 o 5. Pero lo hicieron en los 80s, como tú lo acabas de escribir hace 5 minutos. Sí, y generó una cierta violencia, pero no esta. Y dejaron, No, dejaron de desafiar al Estado. Ese cártel había desafiado a los Estados Unidos, nos metió en una bronca internacional monumental por el asesinato de Enrique Camarena. Enrique Camarena. Entonces, bueno, el gobierno llegó un momento. ¿En qué momento tú dices, oye, ya fue suficiente? Porque el otro equilibrio tampoco es estable. Bueno, entonces no los vamos a... Les manda la señal de que no los puedes desmantelar porque te da miedo lo que viene después. Pues ¿quién acaba gobernando? Ese cartel no desmantelable, que también en una lógica de negocio va a ir acumulando más poder, más recursos, más sicarios, más capacidad de hacer daño, hasta que tiene comprado a todos. Aquí sí tenemos que quizás llegar incluso a lo que planteaba el presidente Calderón hace algunos días, que finalmente empezó a plantearlo y ya abiertamente después de la tragedia del Casino Royal, es si no se puede controlar la demanda, pues tenemos que buscar soluciones de mercado, porque sabemos que, los cárteles no están nada más dedicados, los cárteles no están nada más dedicados a la droga, ya están dedicados a muchas otras cosas, pero desde hace mucho tiempo su principal flujo de ingresos ha provenido de la droga. Y yo sí creo que el presidente Calderón de repente dijo, bueno, realmente en 50 años de guerra contra el narco no hemos logrado disminuir la demanda, particularmente en Estados Unidos y en otros países, pero ni siquiera en México. Pero eso, digamos, tú que hablabas de la tragedia griega y parece como escena, digamos, de un soliloquio en donde el presidente Calderón se pregunta sobre la legalización de la droga o no, pero ese soliloquio ante la nación e incluso frente a los Estados Unidos, en los Estados Unidos, no tiene absolutamente ninguna consecuencia de propuesta concreta. ¿Qué está pensando el presidente? Sí está planteándose el decirle a los Estados Unidos, vayamos juntos a la legalización de ciertas drogas. Yo creo que no lo está diciendo. Yo creo que los problemas, Jesús, los problemas, para resolverlos primero tienes que aceptarlos y entenderlos. Yo sí creo que hemos vivido en negación durante mucho tiempo, diciendo sí se puede disminuir, sí podemos combatir el uso de las drogas, reprimiendo el tráfico de drogas y reprimiendo el consumo de drogas. Hoy ya sabemos que no se puede. No. Y yo sí creo que hay ¿Y lo sabe el gobierno federal? Es que no sé, yo por lo pronto en las famosas declaraciones, la famosa presentación del presidente Calderón después de la tragedia del Casino Royal,
Yo sí veo, sí es una cosa que el presidente quizás nos decía a nosotros en privado, pero ir en público y además después ir a la asamblea de la ONU y decir si no se puede controlar la demanda de drogas, tenemos que buscar soluciones de mercado, pues yo sí creo que es empezar a darse cuenta por dónde está el problema. Pero es una parte del problema, ojalá fuera tan que es una fácil. parte. Pero déjenme decir- Pero un momento, orden en la mesa, tenemos que ir a un corte. Vamos a un Ese es corte. otro problema. Un problema muy concreto y que sí tiene solución. Tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y seguimos aquí platicando sobre el problema que más afecta ahorita a los mexicanos, según nos indican todos los estudios, sobre la inseguridad. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, una de las cuestiones que resulta clave en este asunto es cómo medir el éxito o fracaso de lo que estamos viviendo. Ya lo decía Edna Jaime en el primer bloque, debemos de tener de alguna manera alguna experiencia, si no de éxito, por lo menos que nos dé alguna luz al final del túnel. Pero resulta que la incautación o la destrucción de narcoplantíos no ha aumentado, ha caído. El consumo de droga en nuestro país no ha caído y bueno, el número de muertos es verdaderamente monumental. Entonces necesitamos buscar en este escenario algunos casos, algunos ejemplos que nos permitan decir la estrategia es correcta. Y yo creo, introduzco allí nada más un tema, creo que también se han perdido batallas simbólicas. O que el narco ha dado batallas simbólicas muy bien dadas, como por ejemplo lo de Veracruz. Ir a arrojar esa cantidad de cuerpos 24 horas antes de que se dé la reunión de los procuradores es una batalla simbólica que necesita una victoria simbólica. Ahora es una batalla Totalmente simbólica muy curiosa porque acaban pagando el costo de tener pues, más elementos armados dificultándoles el negocio. Es decir, ¿en qué momento esos desafíos les cuestan al narco? Es lo que acaba poniendo límites. ¿Por qué en Estados Unidos no matan a un agente del FBI? Porque ese desafío es intolerable. En ese momento hay la capacidad estatal para reprimirlos. Los horrible tragedia del Casino Royal pues acabó siendo muy costosa para ellos como negocio. No quito la tragedia ni mucho menos, pero a lo que voy es el éxito de una estrategia como esta se va marcando cuando ya no te avientan esos desafíos, porque saben que el costo por la respuesta que vas a poder hacer va a ser mucho mayor. Y al parecer Bueno, todavía ve el estamos caso lejos. de Zapata, la gente, Claro. la gente de migración, la gente estadounidense en México. Bueno, el hecho está en que después de que fue asesinado, las autoridades estadounidenses capturaron a ciento y tantos, pero los capturaron, quiere decir que ya sabían quiénes eran. Claro. Que no, por alguna razón habían decidido no moverse en contra de ellos y el momento en que decidieron aquí les voy a pegar, les pegaron y ciento y tantos. Pero es que esa es la señal, lo que tienes es inteligencia. Yo creo que ningún estado más o menos razonable y serio cree que va a eliminar el problema del consumo de drogas. No están ni los más fanáticos creyendo que eso lo van a lograr. Lo que esperan es poderlo contener. Hay la idea, y hay evidencia fragmentada, lo sabemos, que si liberalizas al principio hay una subida en el consumo de drogas. Aunque no pasó en Portugal. Sí. No pasó en Portugal, pero la ONU tiene, digamos, toda una serie de esa es la documentos. teoría de que Pero liberalizas, aumenta el consumo. Pero a lo que por voy lo menos ni en un siquiera es principio. ese tema, que habría que saberlo empíricamente. Es, en Estados Unidos, desde la época de Nixon, que es el que empieza con esto, sí hay el interés de contenerlo, pero si alguien sabe que los mercados negros operan cuando hay oferta y demanda, pues son los gringos, que los Estados Unidos han... Yo no sé si Nixon lo sabía, que puso controles de precios, Puso que, controles de controló precio y el precio todo. de la gasolina y se le disparó y que empezó la guerra contra las drogas. Empezó la guerra, pero lo que los Estados Unidos se han hecho muy bien es marcarles límites a las bandas de crimen organizado. Por lo menos Hay no tienen que- homicidios. Hay que No, tener así es. capacidad Porque tienen capacidad estatal, Y hay que tienen tener inteligencia contundencia. y contundencia. y yo creo que el Estado mexicano No tiene ninguna de las tres. infortunadamente ha mostrado debilidad una vez tras otra. Y como tú decías, Federico, en su narrativa nunca incluyó elementos para decir si íbamos bien o íbamos mal. O sea, No hay no- forma de evaluar, ¿no? nos dijo, va a haber más violencia porque es parte del debilitamiento de las bandas. Pero no tenemos manera de asir o de saber si vamos por buen camino. Los números de incidencia delictiva, los territorios que tienen delitos cada vez son más. Hemos duplicado y triplicado los delitos violentos en los últimos años. Entonces,
Pues sí es... Hay más municipios Hay más municipios, Pero el hay más criterio, estados Edna, emproblemados. Yo no sé si estés de acuerdo, el criterio debería ser, ¿está disminuyendo el consumo de drogas o no está disminuyendo? El único criterio que tenemos para medirlo es la encuesta nacional de adicciones y nos dice que está subiendo. Pero, Sergio, yo pondría otros parámetros. ¿Me siento seguro o me siento inseguro? ¿Cuál es mi probabilidad de ser secuestrado? ¿Cuál es mi probabilidad de morir asesinada? Yo creo que esas son las cosas que nos afectan cotidianamente. El consumo de drogas pues está lejos de los Tú lo has círculos. escrito muy bien. Esas son las decisiones de los individuos. Son daños que ellos mismos se generan. Lo que el Estado debería estar concentrando sus esfuerzos es en los daños a los inocentes, al que es secuestrado sin que haya decidido tomar una decisión de vida que es fumar o no fumar tal sustancia. Es que la guerra empieza para impedir o para contener el uso de drogas o para disminuir el uso de drogas. Entonces yo creo que ese debe ser el criterio. Y luego además vienen los demás criterios. ¿Dónde está la tasa de homicidios? Bueno, no he visto las cifras o no recuerdo las cifras de Edna, pero sí recuerdo las cifras del INEGI del número de homicidios, y del 2007 al 2010 se triplicó la tasa de homicidios en el país. Son los homicidios además de registros de actas ministeriales. Ahora, no es una cuestión, otro de los parámetros que hubiera podido funcionar es la recuperación de territorios. Es decir, el argumento de la narrativa inicial era el Estado mexicano había perdido territorios. Y de pronto nos encontramos con que Tamaulipas, pues, francamente, el Estado es un Estado muy débil y hay zonas en donde no puedes entrar. Pero no solo es Tamaulipas. Entonces te cruzas y dices, bueno, también tenemos lo mismo en Veracruz. Y ahora resulta que también tienes lo mismo en Guerrero y que no puedes cruzar la carretera México-Cuernavaca sin que haya un riesgo mayor del que tenías hace 5 años. Perdón, pero entonces, ¿dónde está la recuperación de los territorios? ¿Cuál es el parámetro? Yo creo que en el parámetro que escojas, que te digan el cuál, y de todos modos, el único que están usando ahora, que es un parámetro muy engañoso, es, si fijan, han cambiado la narrativa y ahora el argumento es, teníamos 60 capos a los que queríamos detener, 28 ya están presos, muertos, extraditados. Obviamente es un parámetro que inventaron recientemente porque los otros no estaban funcionando. El objetivo, yo creo que último, y si ves los discursos del presidente Calderón, más allá de lo de la droga, que creo que siempre es un poco la retórica que está atrás, pero no entra a Michoacán para combatir la droga. Entra a Michoacán para enfrentar un grupo criminal que controla el territorio. En Michoacán, ¿ha ganado o ha perdido espacio el Estado mexicano? Yo creo que Michoacán es un caso que, si lo mides por control territorial, pareciera que ha aumentado poquito el control territorial del Estado mexicano. No has ganado. Pero no has ganado. Queda claro que el Estado no puede levantar bandera de victoria en el Estado de Michoacán. Ahora, pero la familia de Michoacán hoy es más débil de lo que era antes. Su desafío al Estado es menor. El costo para la sociedad en el camino, en algunos delitos, se incrementó, por lo que describía muy bien. Se debilitan los grandes cárteles y en paralelo sube el poder de las organizaciones locales. Entonces, pues en la balanza tienes que poner las dos cosas. Se ha debilitado la familia, pero tienes a los templarios y tienes a los zetas y vete tú a saber cuál es más, ¿no? Ahora estamos, digamos, frente a la ausencia, creo, de ningún reporte, ningún testimonio independiente que sostenga que la estrategia del presidente Calderón haya sido un éxito. Creo que no hay ninguna agencia independiente que pueda sostener eso. Pero del otro lado tenemos dos cosas que me parecen muy preocupantes. Una es una obcecación presidencial que al 5º año de gobierno pues me parece que tiene muy poco margen de maniobra para revisar su estrategia y piensa que debe sostenerla hasta el final. Y por la otra, una ausencia de alternativas de quienes tendrían que estar proponiendo cosas inteligentes y serias para enfrentar el problema, que son las oposiciones. Yo no veo a Enrique Peña Nieto diciendo, esta es mi estrategia, tengo estos expedientes de la experiencia internacional que vamos a usar y vamos nosotros a perseverar en estas 2 líneas de acción y vamos a cambiar estas 8. Totalmente. No veo eso en Andrés Manuel López Obrador, no lo veo en Josefina Vázquez Mota. No hay opciones. Lo que veo me hace pensar que las hoy oposiciones, si se convierte alguna de ellas en gobierno, van a seguir igual. Pues eso es muy dramático, porque si uno ve a Enrique Peña Nieto, pues no entiende si tiene una propuesta concreta sobre el tema. Ahora, lo único que uno ve en estas entrevistas que han estado haciendo la revista Enfoque es que ya ninguno dice voy a sacar al ejército luego.
Pero es reflejo lo que dice Edna. Como ya no tienen la contranarrativa, pues lo que te dicen es vamos a hacer mejor las cosas. ¿Quién querría hacerlas peor? O Ebrard, que dice que va a mejorar la educación y voluntarismo. que así se resuelve el problema, Pero ¿no? no te dicen en lo concreto. Creo que lo que no nos hemos acabado de hacer cargo es que lo que hay que hacer es instituciones estatales. Necesitas una PFP grande y fuerte, policías locales grandes y fuertes. Eso yo creo que sí. Y eso es una tarea de una generación. La verdad es que desde la federación no vamos a arreglar el problema de Vallehermoso, Tamaulipas. O sea, a lo mejor la presencia del ejército va a contener, va a disuadir, pero no va a restablecer la paz en ese municipio. Yo creo que ahí se han aparecido algunos datos que nos permiten, digamos, esta crisis lo que ha desnudado es la brutal debilidad de las policías estatales y municipales. Absolutamente. Cuando tienes entidades de la República, cuando solo tienes 2 entidades de la República que llenan el requisito de número de policías por habitante, cuando tienes entidades de la República como San Luis Potosí que invierte $12 al año en seguridad y administración de justicia por habitante, pues la verdad de las cosas es que es cierto, los señores gobernadores no, cuando levantan la mano y dicen, señor presidente, nosotros no teníamos este problema antes, tienen razón, pero también tiene razón el presidente cuando le dice, oiga, pues hagan algo, inviertan más dinero en seguridad, preparen más dinero. Ya han tenido mucho dinero. Sí, oía del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que le preocupaban los subejercicios del FASP. El FASP es el fondo para policías, para temas relacionados con seguridad de las entidades federativas. 73% de subejercicio en este momento del año. Cosa criminal, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Es que a veces no tienes forma de crear una estructura de seguridad así de la nada. Sí. Entonces terminas comprando camionetas y terminas contratando gente que no te va a servir de nada y terminas llenándote de burócratas. El Estado de Nuevo León está en una política activa de reclutamiento de policías estatales, pero con los requisitos que ponen y con la circunstancia de guerra en la que está el Estado, nadie se quiere subir a eso. Claro. Ahora, pero esa es la tragedia del país. Del otro lado reclutan muy rápido. Habría que ver el otro lado de la moneda, o sea, ¿qué tienen que decir los gobernadores de por qué tienen un subejercicio de fondos que tienen depositados en una cuenta bancaria? O sea, no logro entender si hay rigidez en la manera en que se define desde la federación cómo se debe gastar ese dinero, no lo entiendo, pero ante las carencias institucionales que tenemos, el no ir construyendo, porque yo también puedo decir que como podemos medir que el delito se ha incrementado, podemos ver que Edna, no podríamos decir que a lo mejor sí el gobierno federal ha hecho un trabajo importante, pero que veremos los frutos dentro de 8 años más, dentro de 5 años más, porque creo que esta sí ha sido una línea, por lo menos de su argumentación, el hecho de que hay un esfuerzo de profesionalización de la Policía Federal, de un mayor énfasis en la inteligencia para combatir al delito. Y yo creo que todos reconocemos en ese lapso que no son cosas el número de homicidios. O sea, yo entiendo que puedas decir en 8 años van a mejorar las cosas, pero cuando ves que la curva es ascendente y tan dramáticamente ascendente. Pero hay datos interesantes. Esto no es un asunto, no se echa agua a unos polvitos si se tiene de pronto una policía federal profesional, se cambia un sistema judicial, los ministerios públicos se profesionalizan, se tecnifican. Creo que sí tenemos que entender que el rezago histórico, la línea de base era bajísima, ¿no? Y también hay un asunto del cual no hemos hablado, que es la penetración. Hoy viene la primera plana de hoy de varios periódicos, es la aprehensión del expresidente municipal, exalcalde de Monterrey, Adalberto Madero, que sale libre bajo fianza por 15,000 pesos porque los delitos eran irregularidades administrativas en su gestión. Entonces estamos hablando de infiltración en todos los partidos, porque no era que los priistas estuvieran infiltrados, ¿no? Ahora resulta que no es patrimonio de nadie. No es patrimonio de nadie y tenemos realmente indicadores de que hay una penetración brutal. Entonces ese dinero, si ese dinero hubiera fluido, uno se estaría preguntando de qué hubiera sido lo que decía Sergio hace un momento. Cómo canalizar bien, sanamente y de manera garantizada ese dinero te lleva un trabajo construir esa ruta. Ahora, tú ves los datos de la Policía Federal en la atención de secuestros que son reportados a la Policía Federal.
no sé, alguno de ustedes ha ido a cómo te lo explican, es muy impresionante. Hoy tienen unas capacidades técnicas que quien denuncia un secuestro frente a esa policía, el porcentaje de éxito es gigantesco. Y aparentemente no están penetrados, tienen todos los tipos de control de confianza, etcétera. Pero el presidente empezó esta guerra y se dio cuenta al año y medio, o al año, no me acuerdo cuánto, que los segundos de a bordo de seguridad pública y de la PGR, encargados de la parte del combate, estaban penetrados por Beltrán Leiva. Entonces, ahí es donde te preguntas, no es que no haya que hacer algo, no puedes mantener el equilibrio con Beltrán Leiva controlando la PGR, sino cómo arreglas el problema que tienes en estados donde ya no hay capacidades estatales, tienes que intervenir a la par de arreglar el coche. Hay que cambiar en la llanta un coche que se está moviendo. En movimiento. Bueno, nosotros tenemos que cambiar de ciclo aquí también en el programa, tenemos que hacer una pausa y regresamos muy pronto a seguir hablando de estos temas. De regreso en Entre Tres, uno de los temas que se discutió mucho como por el año 3 y 4 de la administración del presidente Calderón es que no se han ido tras el dinero, es que no han entrado al tema del lavado de dinero, es que ahí está la llave que permite ir desarticulando el poder de estas bandas. Y ciertamente no lo habían hecho. Con tardanza el gobierno manda una iniciativa bastante rigurosa para cerrar algunos de los agujeros, que no lo va a resolver todo, pero por lo menos va a encarecer el lavado de dinero. Después de muchos trabajos pasa en el Senado, con algunos cambios creo que son bastante favorables, y ahí está atorado desde hace por lo menos 6 meses en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, estos mismos opositores que critican al gobierno porque no hace las cosas, cuando tienen, porque el PRI con el Verde tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, no es que hayan sacado otra versión que mejoró, cambió, matizó, es que se sentaron en ella y nadie parece responsable de ello. Mira, yo no conozco la iniciativa, voy a empezar por eso, pero ha habido una serie de medidas para supuestamente controlar el lavado de dinero que han servido quizás para detener evasión fiscal. Estoy pensando en el ID, el impuesto a depósitos en efectivo, y el control de cambios que efectivamente tenemos ahora en la frontera. Yo, la verdad, no he visto que hayan ayudado para controlar el tema del lavado de dinero. Y lo que yo veo en términos generales es que buena parte del dinero del narco en realidad llega a Estados Unidos, se queda en Estados Unidos, se produce en Estados Unidos y ahí se queda en Estados Unidos y no regresa a México o regresa en cantidades relativamente pequeñas. Establecimos el impuesto a depósitos en efectivo y de hecho ahora nos hemos dado cuenta, por ejemplo, este año se estaba planteando que tuviéramos, si no mal recuerdo, 10,000 o 12,000 millones de pesos de ingreso por el impuesto sobre depósitos en efectivo, llevábamos 2,000 millones. Y resulta que nos hemos dado cuenta de que la enorme cantidad de dinero que se movía era de supermercados, de farmacias, de tiendas de conveniencia y que no era lavado de dinero. Lo mismo con los dólares. Pero no podemos sostener al mismo tiempo que el crimen organizado es muy poderoso y que todo el dinero se queda en Estados Unidos. No lo podemos sostener porque no lo sabemos. No sabemos bien qué los está datos. pasando con el dinero. Pero sí tenemos mucha evidencia. Pero ¿tú crees que ya que tienes $1 millón en Estados Unidos, vas a llevar el dinero a México y lo vas a cambiar a pesos? Está difícil, ¿no? Pues primero tienes que lavarlo y lavarlo ahí es muy difícil, luego vienen a lavarlo acá. Todos los expertos italianos, colombianos, que a lo mejor no saben bien de esto, te dicen que esa es una de las vías. Que todos los países que tienen una cierta capacidad estatal... Yo creo que todos te van a reconocer que las medidas que se han aplicado en México, que han sido dos, el impuesto a depósitos en efectivo y el control de cambios en la frontera, no han resultado. Pero hay una iniciativa que pretende regular esto, de suerte tal que ¿Pero como qué cambia? sucede... Tú depositas, o sea, tú no puedes comprar ya un coche con efectivo. Sí puedes, ves mañana a la agencia, todavía puedes. No lo puedes hacer en dólares, tendrías que hacerlo en pesos, pero lo puedes hacer en pesos. Si quieres comprar una casa con una maleta de billetes, hazlo con cuidado, pero sí lo puedes hacer. Y si la agencia va y deposita 150,000 pesos en efectivo en el banco, tiene que decir de dónde viene el dinero. Y si no, el señor de la agencia. O sea, ya tenemos reglas que te permitirían controlarlo. No son suficientes porque lo puedes hacer. Lo único que tienes que reportar es y pagar el impuesto correspondiente que te dé el IDE, pero no te obliga pero a te decir... registra. De hecho, por eso están persiguiendo fiscalmente a los que están haciendo depósitos en efectivo y no tienen una declaración de impuestos que permita
determinar que tuviste ese ingreso. Por eso lo están pudiendo hacer, Pero porque sí te tienes que identificar. Lo que las experiencias y las críticas del gobierno, al gobierno en su momento era no están haciendo suficiente, pero en Colombia, en Italia, como acabaron dándole golpes más importantes a la mafia, fue por el tema del lavado de dinero, con medidas mucho más agresivas que un simple impuesto en efectivo. Cuando yo escucho lo que me dicen las personas allá en Colombia, por ejemplo, es muy difícil medir, por supuesto, la economía subterránea, es muy difícil, pero lo que me dicen allá en Colombia es, por supuesto que el flujo de drogas continúa igual. Han bajado los homicidios, sí han bajado los homicidios, en buena medida porque se ha deteriorado mucho las FARC y se han deteriorado los secuestros políticos. Eso es lo que ha bajado en Colombia, pero te dicen, pues el flujo de drogas sigue igual y el flujo de dinero también está igual. Eso es lo que me dicen los colombianos. A lo mejor estoy equivocado. Que es de alguna manera una especie de forma de convivencia, nos guste o no, de otra forma de convivencia, no agredas a la sociedad, porque creo que también algo que ha envenenado mucho el ambiente es que la discusión en realidad está, lo hemos dicho en esta mesa, está en el margen, o sea, nadie en su sano juicio está diciendo al gobierno federal, sálgase del combate en el crimen organizado, nadie está diciendo, lo que se está diciendo es hay que afinar la estrategia, hay que encontrar una fórmula más efectiva en donde el costo social sea menor, porque el costo social de esta estrategia es altísimo. Y yo creo que nos tenemos que hacer cargo de la violencia, porque los costos que está generando para el país, para las familias, para las localidades son inconmensurables. Sí. Entonces a mí me parece prioridad hacernos cargos de la violencia. Cuando hablamos de costo social, creo que en general nos referimos a esta ausencia de control estatal, hablamos de los costos económicos, pero me parece que también tendríamos que arriesgarnos a meternos en un terreno que es muy complicado, que es el costo que tiene este conflicto en términos morales para la sociedad mexicana. Yo creo que no hay que rehuir la reflexión moral. Porque si hablamos de tantos miles de muertos, pues tenemos que asumir que hay muchos más de miles de huérfanos y muchos más miles de viudos y viudas, y que estamos nosotros en presencia de una sociedad en donde la alternativa de dedicarse a matar personas es una opción de vida que resulta atractiva para cientos y miles de jóvenes mexicanos que están en la secundaria. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de esto, que sí hay un problema de una ruptura de valores esenciales en la sociedad. Me parece muy complicado cómo se atiende este tema, cómo se convierte en una política del Estado mexicano. ¿Y cómo esto se puede reproducir? Porque estás generando, como tú decías, familias rotas, familias que van a tener menos oportunidades, niños sin padres. O sea, ¿qué va a significar para este país? Que están marcados el tener tantos deudos. Por un país que creo que en muchos ámbitos se ha sumergido en la barbarie. Yo creo que lo que vemos constantemente, estos despliegues no solamente de violencia, de crueldad, me parece que sí es constatar que el país está en un retroceso de civilización. Mira, digo, para tratar de ponerle algún tipo de parámetros, en alguna ocasión leí que en Estados Unidos se multiplicaba por 5, digamos, un efectivo que tuviera una lesión, hubiera desaparecido, etcétera, eso lo tienes que multiplicar por 5 y entonces más o menos esa es la lesión que le estás causando a la sociedad. Es decir, si hay 100,000 muertos, heridos, etcétera, pues hay 500,000 afectados. Sí. Ahora, pero fíjense ustedes nada más una cosa, hablando de Estados Unidos, la matanza que convulsionó a la sociedad de Estados Unidos allá en los años 20, que provocó que el FBI y todas las instancias federales se metieran en la lucha contra el alcohol, contra las mafias del alcohol, contra los Bugsy Malone y contra los Al Capone, fue la matanza de San Valentín. La matanza de San Valentín fueron 7 muertos, los 7 de la banda de los irlandeses allá en Chicago. Lo curioso del caso, lo trágico del caso es que 7 muertos en México no generan ni siquiera un encabezado de primera plana. Sí, tienes toda la razón. Sí. Y el otro cara de la moneda, lo que dices tú, Jesús, de degradación moral, cuando aparecieron estos muertos, decenas de muertos en San Fernando, y empiezan los diarios o algunos diarios a contarte las historias de los parientes que llevaban semanas denunciando, buscando,
y que las autoridades locales decían aquí le pregunten, no importa, la línea de autobuses que no reportó el secuestro. Es decir, no solo es el deterioro del criminal, digamos, que bueno, en fin, es una barbarie espantosa, pero es una sociedad que se va volviendo tolerante, un Estado que se va volviendo también laxo, y de repente se vuelve sí hay... tolerante y que también reacciona desde sus impulsos clasistas. Exacto, Es decir, digo. sí tenemos una reacción distinta frente a muertos que pertenecen a la clase media o clase media alta que a estos migrantes que no tenían conocidos en los medios de comunicación. Sí, Sí, por exhibe supuesto, que por nuestra supuesto. barbarie también es una barbarie de clase, ¿no? Y hay incluso un asunto que es dramático, y es que muchas veces no sabemos ni siquiera los nombres de las víctimas, es decir, son anónimos. Yo estoy segura, Federico, que tenemos una importante cifra negra en homicidio. Antes decíamos que era el delito donde Que no había que cifra tenía negra. Cifra negra, sí. Todos los cadáveres aparecían. Y había un acta de defunción y había un registro en un Eso fue ministerio antes del público. pozolero. Yo creo que tenemos una importante, imposible decir, aproximar una cifra, pero ya tenemos una cifra negra, una cifra Bueno, oculta en ¿cuántos homicidio. criminales hemos capturado? El pozolero que decía 350 personas que había diluido en ácido, y han sido detenidas personas que te dicen, pues es que yo maté a 100, yo maté a 200, y te lo dicen con una tranquilidad Sí, impresionante. Pero ¿qué hicimos Es que como no tiene valor judicial, No, por supuesto que no tiene valor judicial. es lo más triste. Sí, digamos, eso es lo más además de triste. La estos- pregunta para mí es ¿qué hicimos o qué dejamos de hacer para tener esto? Bueno, hay una pista que me parece muy importante. Yo creo que sí se ha relativizado el valor de la vida. Con frecuencia escucha uno en sobremesas más o menos ilustradas que dice uno, no, bueno, sí, pero de esos 50,000 muertos que vamos a tener, la gran mayoría Son delincuentes. Son delincuentes. Bueno, lo decía el Entonces, presidente eso- Calderón. Eso Ese hace era el como que, discurso original. Pues esa bueno, fue la- el gobernador esa fue la de Veracruz versión lo acaba de decir hace de unos Javier días. Duarte, perdón, a través de un Twitter, y bueno, y después puso una ley que te dice que si mandas mensajes por Twitter que generen conmoción social, eso es un delito. Bueno, el señor debería estar en la cárcel, Por dos razones. además. por dos razones. Entonces creo que sí, esa relativización de la vida o de la muerte es un valor moral que tendremos que rescatar. Un muerto es una tragedia. Por supuesto que 35,000 o 40,000, no sé en cuánto estemos, pues son muchísimas más tragedias en familiares. Y un dato que me daba el otro día un psiquiatra, México gasta algo así como 0.3% de su presupuesto en apoyo psiquiátrico, cuando los países desarrollados normalmente gastan como 3 o 4%, es decir, muchísimo más dinero. 10 veces. 10 veces más. En situaciones normales. Yo quiero saber cuál es el estado psicológico de las familias afectadas, de los maestros en Acapulco que no pueden ir a dar clases porque están amenazados. O sea, la afectación social es múltiple, en múltiples niveles, ¿no? Que yo creo que sí habría que reconocer que en este aspecto sí estamos ante una conmoción paralela a la conmoción Absolutamente. bélica, es decir, Sí, todo el tiempo es una guerra, se sí. trata de rehuir la palabra, pero en términos psicológicos, pues me parece que tenemos eso en muchísimos espacios del país, en donde hay esto que nos comentabas tú de la experiencia de estar apenas unas horas o unos días en Tamaulipas, la sensación de verse el peligro de ser asesinado en la calle, ¿no? Yo creo que sí hay que hacernos cargo de que independientemente del éxito, digamos en el escenario ideal de que esto terminara felizmente en el último día de gobierno de Felipe Calderón, bueno, la cicatriz, Es impresionante. el costo posterior me parece que sí marcará una generación, ¿no? Y no hay forma de sacudirnos ese No hay impacto, forma de ¿no? sacudirlo, pero por lo menos que sirviera para construir las instituciones y tomar las medidas, no solo policíacas, sino educativas y de otro orden, De prevención. que llevaron a esto. Porque tampoco tenemos una explicación. Digamos, siempre hemos dicho México es muy violento, hay mucha evidencia de que los cárteles de droga en Sinaloa en los 70s, cuando la Operación Cóndor, eran tan violentas como ahora. Pero este- parecía un problema contenido, parecía. Este sexenio lo comenzamos con 8.3 homicidios por cada 100,000 y habitantes, ahora el más tenemos bajo de la historia. 22, según el INEGI. ¿Cuál? 18 22, según el INEGI. Que son los que teníamos en los 90s.
Más Son o muy menos. distintos. 20. No quiero hacer Son una muy analogía, distintos. solamente quiero decir que el país ha atravesado por muchas fases de enorme violencia y nunca hemos enfrentado el problema de... Lo peor de todo es que bajó el índice de homicidios de forma radical y que Brutal. llegamos en el 2007 a tener este índice de 8. Y utilizando una palabra de Jesús, nos estábamos haciendo más civilizados, ¿no? Sí. Como que la disputa se dirimía por canales No de muerte. no de muerte. Y es contagioso. El problema es que esta degradación se Es contagia. una lección. O sea, los seres humanos tenemos esas dos tensiones, la civilizada y la no civilizada. Y cuando paga la no civilizada, resuelves conflictos que antes resolverías de otra vía. Te vas acostumbrando, sí. El caso de ese presidente municipal de Doctor González, Nuevo León, que lo asesinaron, crimen organizado, pero pues como era un personaje conocido, le rascaron un poquito más y resultó que era su compadre o su socio resolviendo un problema de tierras, que en otro contexto lo hubiera resuelto por la vía judicial, a gritos, qué sé yo, pero no mandándolo matar. Bueno, tenemos que terminar el programa. Un No ha oportunista. sido un programa muy alentador, pero era un programa que necesitábamos hacer. Yo quiero agradecerle, Edna Jaime, Al contrario. mil gracias por haber Muchas estado con gracias. nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sergio Sarmiento, Gracias, Federico. Qué gusto Jesús, tenerte por Carlos, acá. gracias. y a usted lo esperamos la próxima semana en otra emisión de Entre Tres. Que descanse. Buenas noches. Barra de Opinión presentó